Dicen que algunas historias son solo leyendas, pero esta no lo es. Lo que estás a punto de escuchar es un relato real, basado en hechos que dejaron huella en quienes lo vivieron. Son sucesos inexplicables, aterradores, y lo peor de todo, podrían pasarle a cualquiera. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Era una fría noche de noviembre en el pequeño pueblo de San Jerónimo, un lugar rodeado de montañas y frondosos bosques que parecían esconder secretos en cada sombra. La vida allí era tranquila, tan mansa que el transcurrir de los días se deslizaba con una suavidad casi somnolienta. Sin embargo, algo extraño comenzó a susurrar en el aire, una sensación que se intensificaba tras la puesta de sol. Siempre me he considerado una persona escéptica, pero lo que me ocurrió es algo que hasta hoy me cuesta comprender. Todo comenzó una tarde mientras paseaba por un sendero que serpentea a través del bosque. Era un camino que conocía bien, uno por el que había pasado muchas veces para llegar al lago del pueblo, un lugar cuyo reflejo cristalino me ofrecía un remanso de paz. Esa tarde, mientras el sol agonizaba en el horizonte, un sonido peculiar llamó mi atención. Era un murmullo constante, un zumbido que parecía rodearme. Me detuve y observé a mi alrededor, pero no veía a nadie. Estaba solo. Decidí seguir el sonido, dejándome guiar como si una mano invisible me llevara por los rincones menos transitados del bosque. A medida que me adentraba más, el murmullo se transformaba en palabras, apenas audibles, como si la propia naturaleza susurrara secretos antiguos. Lo que decían era incomprensible, una lengua que jamás había escuchado, pero que se infiltraba en mi mente, dejándome una sensación de inquietud que no podía sacudir. Pronto me encontré en un claro que no recordaba haber visto antes. En el centro había un montículo de piedras, dispuestas de manera meticulosa. Sentí una corriente fría recorrer mi espina dorsal, un aviso quizás de mi propio instinto diciéndome que no debía estar allí. Pero la curiosidad venció al miedo y me acerqué. En el momento en que mi pie tocó el primer guijarro que yacía en el suelo, sentí que el tiempo se detenía. El aire se tornó denso, casi palpable, y el sonido del bosque cesó. Frente a mí, una figura se materializó lentamente, como si surgiera de la nada. No era un espectro ni un ser de otro mundo. Lo que se presentó ante mí era yo mismo. Era una versión de mí, pero roto, desgastado, como si las experiencias que aún no había vivido lo hubieran marcado de manera irrevocable. La figura levantó la vista, y sus ojos eran pozos vacíos, reflejos oscuros de un destino deslumbrante. Intentó hablar, o al menos eso creo, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, en mi mente resonó una advertencia clara: no sigas, no busques lo que no entiendes. Retrocedí un paso, y la figura comenzó a desintegrarse en el viento, dejando tras de sí un eco de desesperación. El ruido del bosque regresó de inmediato, como si esa presencia hubiera sido un simple interludio en la sinfonía natural del entorno. Me giré y corrí, impulsado por un temor primario que aceleraba cada latido de mi corazón. Cada rama que crujía bajo mis pies me parecía un aviso de que esa proyección de mi futuro aún me seguía. Finalmente, llegué al sendero principal y salí del bosque, con la respiración entrecortada y el alma encogida. Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Lo que había visto era una advertencia, un recordatorio de las sombras que acechan en lo desconocido y de las decisiones que moldean nuestro destino. Con el tiempo, descubrí que no era el único en el pueblo que había experimentado algo semejante. Otros también habían visto su reflejo, fragmentos de un futuro incierto que les asustaban y les fascinaban por igual. Pero nunca intenté seguir descubriendo qué había detrás de aquel aviso, temiendo que hacerlo pudiera salir de los márgenes de lo comprensible y cargar mi vida de un destino del que no podría escapar. Hasta el día de hoy, evito aquel sendero, no por miedo al bosque en sí, sino por lo que podría encontrar si dejo que mi curiosidad me vuelva a guiar. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, y algunas advertencias, aunque misteriosas, son un regalo que nos protege de los abismos que nuestra mente no está preparada para enfrentar. Con el paso de los días,
Traté de incorporar lo vivido en mi rutina diaria. Me esforcé por convencerme de que aquel encuentro era solo un producto de una imaginación desbordada, quizás alimentado por las historias que corrían sobre el bosque. Y hasta aquí llega este primer capítulo, pero la historia aún no ha terminado. Nos vemos en el capítulo 2, donde todo tomará un giro inesperado. No se lo pierdan, dejen su like, comenten qué creen que pasará y por supuesto, suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos pronto.